Muy buenas a todos, bienvenidos a Análisis Católico, un podcast donde analizamos obras y fenómenos de la cultura actual desde la perspectiva católica. En este día me encuentro con Francisco Buenas noches. y Alejandro. Buenas noches. Bueno, el programa de hoy vamos a hablar sobre la película Akira. Esta película está bajo la dirección y el guión de Katsuhiro Otomo, producida por Shunsho Kato y Ryohei Suzuki. Se estrenó en Japón en 1988, un 16 de julio. Su género es cyberpunk, acción y suspenso. Esta película tiene una duración de 124 minutos que valen la pena ver. En realidad es una gran obra de arte. La película contó con un presupuesto de 700.000 yenes y recaudó 750 millones de yenes. Bueno, a esta película al día de hoy se le considera una película de culto, pues por toda la trascendencia que ha tenido, ¿no? Y básicamente trata de que en el año 1988, pues el mundo está al borde de la destrucción absoluta. La tecnología avanza y fue la causa de una terrible explosión que desencadenó una guerra nuclear y devastó grandes ciudades del planeta. 30 años después, en el 2019, en el avanzado 2019, sobre las ruinas de Tokio se alza la megalópolis de Neo-Tokio, una ciudad opresiva, inhumana, cargada de problemas como el desempleo, la violencia, la droga, el terrorismo, las sectas religiosas y los grupos extremistas. Aprovechándose de la insatisfacción de los ciudadanos, cultivan el mito de Akira, un niño cobaya depositario de la energía absoluta, cuya resurrección significará para la Japón el amanecer de una nueva era. Entonces es pues como esta película pues ambientada en un futuro pues distópico, cyberpunk, y también cuenta con un manga que se publicó en la revista Weekly Jump Jump desde 1982 hasta 1990. En el manga, en la película se hizo en el año 88 y aún no estaba culminado el manga. El manga tiene dos versiones, una que es la tradicional japonesa a blanco y negro, y una que se hizo a color para Occidente, porque como que se decía que si vendemos eso en blanco y negro, en Estados Unidos van a decir que qué robo. Entonces se hizo una edición a color que es muy fea realmente. O sea, pues no, la verdad es que uno no está, cuando uno lee manga, no está acostumbrado a leer a color. Yo había leído el manga hace muchos años, el original, pero ahorita para este podcast no conseguí sino ese de color y la verdad que vaina tan fea. Entonces pues está ese a color que fue el que yo leí y tiene aproximadamente unas 2200 páginas. Entonces pues en esencia es la misma historia, solo que pues obviamente el manga tiene una profundidad pues bastante grande, se cuenta la historia de los personajes, se contextualiza más pues los personajes, ¿no? Y se contextualiza más pues en lo que ellos han vivido y lo que ellos tienen. Por ejemplo, el manga de lo más relevante que cuenta es por ejemplo la historia de los niños Esper, que son chicos que han sido víctimas de experimentos, los cuales son hechos con el fin de ser usados como herramientas militares. O sea, Kira y los demás niños, los otros niños Esper, que eran esos niños con cara de viejitos, esos niños pues eran hechos para armamento militar. Contextualizan más el rol del señor Nezu, que es como el político corrupto que aparecía ahí. Pero pues digamos que en el manga lo muestran como un poco menos malo porque él como que quería investigar qué era lo que pasaba, que porque el gobierno, el ejército gastaba tanto dinero en armamento y bueno, que como que él no estaba muy de acuerdo con lo de Akira, ¿no? Entonces él es quien dirige a los rebeldes y bueno, también en el manga hay más desarrollo de la relación entre Kaneda y Kai. En el manga pues se desarrolla más lentamente la historia y Tetsuo pues se une en la banda de los payasos y Joker, el líder, le cede su puesto. En el manga sí aparece Akira vivo, no solamente los frasquitos, y pues las escenas son pues un poco bastante diferentes, ¿no? El manga es un poquito más crudo, un poquito más explícito. La obra de Akira utiliza un elemento narrativo, el cual Alfred Hitchcock denominó como el MacGuffin. No sé si ustedes han escuchado el MacGuffin, lo Sí. que es. Yo Pues, sé. No, okay. El MacGuffin es una herramienta narrativa que se usa para darle una línea argumentativa a una trama, pero que no tiene importancia. O sea, que no tiene trascendencia dentro del mismo. Sí importancia, pero no digamos trascendencia como tal.
Por ejemplo, en la película de Akira se mencionaba que Akira, pero como tal Akira no tuvo un papel en la historia. La historia se trató sobre más como la rivalidad entre Kaneda y Tetsuo y lo que estaba pasando pues con el muchacho, ¿no? El MacGuffin vendría siendo algo así en otras historias como el dossier o la maleta que tienen que mover de un lado a otro, el paquete secreto, que toda la historia gira alrededor de él, pero nunca se sabe qué es lo que hay dentro. Y lo que realmente importa es todo lo que sucede alrededor del viaje que tiene la maleta o la de esa cosa a su destino. Ok. Son Por los, ejemplo, sí, bueno, son los sí, sí. planes secretos de tal persona o es el tesoro de fulano. La receta de la cangreburger. La Ese es un receta de ejemplo. la cangre... Sí, de hecho, la receta de la cangreburger es el McGuffin. Perfecto. Sí, tal cual. Por ejemplo, en Dragon Ball, que literal en español significa las esferas del dragón, em, la historia trata de que, no trata de eso, o sea, trata de ellos volviéndose más fuertes, vencer al enemigo y todo, pero como tal, la búsqueda de las esferas es como una excusa para darle como una línea argumentativa a la trama, más no es la parte central de la trama. O por ejemplo la mamá en How I Met Your Mother, que no aparece sino hasta el final y pues que en últimas en la historia no tiene ningún peso. O por ejemplo en Casablanca, el protagonista que es un tipo duro y poco solidario y que se debate entre sí porque le corresponde como conseguir un salvoconducto para que un fugitivo de los nazis pueda huir de la ciudad, pero nunca dicen de qué trata ese salvoconducto, o que es, bueno, en fin, es una herramienta narrativa. Ok. Eh, este pertenece al género, al subgénero cyberpunk. Yo eso creo que en otro podcast hablamos del steampunk, pero este no lo hemos dicho. Este trata como es un género de la subgénero de la ciencia ficción que se conoce por mostrar visiones distópicas del futuro en los cuales se combinan tecnología avanzadas, bajos niveles de vida, una fuerte presencia de inteligencias artificiales, megacorporaciones, hackers y bueno, todo eso en un futuro cercano. Los ejemplos más claros de esto es, por ejemplo, la película Blade Runner, The Terminator, Ghost in a Shell, Robocop, The Matrix, y también hay videojuegos como el mismo Cyberpunk 2020, Shadowrun y juegos de mesa como Paranoia. O Shadowrun otra vez. Shadowrun, sí, creo que se tiene versión de juego de mesa, ¿no? Sí, originalmente es un juego de rol. Es originalmente un juego de rol, ok. Sí, el autor de esta obra es Katsuhiro Tomo. Es guionista y director. Entonces, no solamente hizo la película, él también la escribió al igual que el manga. Ha trabajado en otras cosas como Steam Boy, Rubjin Z, Memories, pero también ha trabajado para aquí en América para DC haciendo el cómic de Batman Black and White. La inspiración general de él para hacer cosas como por ejemplo Akira es que él veía cómo los manifestantes japoneses, siendo tanto estudiantes como trabajadores, luchaban en contra de su gobierno. Entonces, si a eso le sumamos la preocupación que había por la Segunda Guerra Mundial y una posible Tercera Guerra, de hecho se toma mucho de esto en la película y me imagino que en el manga, ya se va viendo cómo por dónde va la historia. Sí, eso es súper interesante y algo que también me parece súper interesante, no sé si acá nos llamó la atención, fue la música. Y esto pues es como una historia muy, muy graciosa con respecto a la música porque primero se hizo la música de la película y después sí leyeron el guión. Entonces cuando ya vieron la película y cuando leyeron el guión dijeron como wow, o sea, acertamos a ciertas cosas pero hay que hacerles varios cambios. Bueno, esta música está a cargo de de Jeino Yamashirogumi, que es un colectivo musical, que este colectivo musical es creado por un artista y científico, quiero hacer énfasis en científico, de nombre Tomu Ohashi, y este fue el que creó la banda sonora de Akira. Bueno, la música concuerda con todo el estilo cyberpunk,
porque tenemos por un lado sonidos orgánicos de instrumentos típicos de la India, de grupos musicales gamelan, y por otra parte tenemos sonidos electrónicos hechos por sintetizadores. Esta fusión musical nos da esa identidad especial para esta excelente obra cinematográfica. Podemos escuchar la canción de nombre Kaneda en el álbum Akira Symphonic Suite. En esta composición musical buscan un sonido muy primitivo que acompañe la escena cinematográfica, que muestra cómo la sociedad ha retrocedido por un precario sistema social, pero ha avanzado tecnológicamente, donde las pandillas del underground constantemente están luchando por territorios. La música occidental en su gran mayoría maneja la escala temperada, que consiste en 7 notas y 5 semitonos. En un piano serían pues las 7 teclas blancas y las 5 teclas negras, que van desde do a si, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si. En cambio, la música oriental existen microtonos o algo que se llama el microtonalismo, que en pocas palabras sería como si en las ranuras que van de una nota a otra en el piano, o sea, entre las teclas negras y las teclas blancas, hubiera unas teclas más pequeñitas o diminutas dentro de esas ranuras, que darían otras posibilidades de tonos. Esto es importante mencionarlo porque los sintetizadores de los años 80 no manejaban este sistema de afinación de microtonos que maneja pues la música gamelan o la música oriental. Por esto el colectivo musical tuvo que estudiar programación para lograr incorporar estos efectos a los sintetizadores que empleaban. Los instrumentos musicales en el gamelan, su mayoría son percutivos y se pueden repartir en 4 grupos. Los saron, que llevan la melodía, y es muy similar el sonido a un xilófono. Los bang y los hender, que son los que decoran la melodía. Los kendang, que controlan la velocidad y el ritmo. Y el gong, que es este platillo gigante que muchos conocemos, que sale pues en varias películas asiáticas, cuando va a empezar alguna pelea, que ¡pam! Suena ahí. Ese es el gong. A esto también le agregan instrumentos de cuerda, flautas de bambú y algunas voces. Bueno, la palabra gamelan o gamelan proviene de gam, que en idioma de la India significa martillo. Entonces, todos estos instrumentos, la mayoría, pues, como ya dije, son percutivos y se pegan es con martillitos. O sea, uno ve por lo general que los xilófonos se le pegan como con unas baqueticas, pero la punta es un poquito más grande, pero allá es con martillitos. Algo curioso es que este colectivo musical no solo está conformado por músicos profesionales, sino también por personas en otros ámbitos de vida, como lo son periodistas, médicos, ingenieros, estudiantes, empresarios, etc. Otra cosa que cabe destacar es el interés que tiene el científico y artista Tomoe Hase, por eso dije que es muy importante científico, por el interés que tiene sobre las ciencias ambientales, ciencias de la información, ingeniería Kansei, ingeniería de producción, biología molecular, vida artificial y antropología. Todas estas mezclas de intereses científicos influyen en la creación pues, de las obras artísticas, y es interesante pensar cómo alguien con todas estas afinidades coincida con la realización del proyecto Akira. Porque, o sea, Proyecto Akira es, así le nombraron a la creación de la película, Proyecto Akira. También cabe destacar todo este trabajo por parte del colectivo musical, que nos da un claro ejemplo de la disciplina y el perfeccionismo que caracterizan tanto el arte japonés. Y a pesar que el colectivo Jei no Yama Shirogumi ha tenido varias participaciones en festivales de arte oriental, no son reconocidos y su música es muy anónima. La verdad es que esa banda sonora a mí me gustó mucho. Me pareció que sí era muy como acorde a la historia. Y sí, es curioso eso, ¿no? Que me pareció que yo leí que como las personas que estaban haciendo la música no tenían ni idea de lo que trataba la película ni nada. Ajá, tal cual. Entonces que como que después, pues, en la postproducción tuvieron que hacer pues algunos ajustes, pero poquitos realmente. Bueno, igual eso también son trampas porque, por ejemplo, el que los encontró a ellos, o sea, el que escuchó al colectivo musical, pues fue Jay no Yama, fue Katsuhiro Tomo. Él fue el que escuchó primero y dijo como, wow, me encanta esto porque es orgánico, porque obviamente son instrumentos
netamente orgánicos de algo que es muy tradicional en la India. Esta música que se llama gamelan se utiliza es como para rituales espirituales de por allá, o sea, no falta el que se ponga a escuchar eso y termine por ahí todo poseído o cosas raras, ¿no? No, pues ya se puede escuchar, obviamente, ¿no? Tampoco es que, tampoco es que ya, pues no, vamos a, qué miedo, no escuchemos Akira porque, o no vemos la película porque se nos puede meter algún bicho, no, tampoco no va a pasar eso. Pero sí, esta música es muy increíble, la verdad. No conocía el término gamelan, o sea, es algo súper, súper extraño, es como decir los mariachis de la India, o sea, uno queda como, wow, eso, o sea, hay un colectivo musical tan grande que hace ese tipo de música y uno ve sorprendente la verdad de esto. Los invito a que pues investiguen sobre la música gamelan. Pero sí, o sea, ahora que dijiste eso, hablando como de cosas raras, ¿ustedes sí sabían que había un grupo de salsa que es japonés? O sea, una orquesta Sí, de salsa, sí, y que la cantante no sabía español, sino que simplemente aprendía de memoria. Uy, no, a mí sí eso me pareció muy... pues por ahí hay un grupo de corridos mexicanos, de eso como coreanos o japoneses. Y yo Ah, quedé como, caray. uy, sí, es muy, también que como, o sea, bueno, el de salsa está bien. La Orquesta de la Luz se Incluso, llama. sí, incluso pues, hace 2 años vino acá pues a Bogotá un grupo de rock ya, de música ska, que era de Japón y tocaron la canción Eres de Café Tacuba. Y yo como que, wow. Sí, todos como que, uff, Qué fue algo loco. increíble. Bueno, Mike, curiosidades, ¿cuáles tienes tú? Bueno, mis curiosidades, a ver. Bueno, la versión cinematográfica solo cubre la mitad del manga. Creo que eso Francisco lo dejó muy claro. La película también es un homenaje al manga Tetsujin 28. En las dos obras el personaje principal se llama Kaneda. La película cuenta con 370 colores, lo cual es un récord. ¿Por qué se tuvieron que utilizar tantos colores? Porque pues, la película transcurre más que todo en la noche. Entonces por eso tuvieron que utilizar tantos colores. Y pues en ese entonces sacar colores era pues algo muy complicado porque no es así ahorita que todo es digital, no, sino es en esos tarritos de colorcitos que vienen, o sea, los tarritos de pintura, de esos pequeñitos de vinilos que Que eran como venden tintas. comercialmente. Ajá, tal cual, o sea, 370 colores. La canción Scream de Michael Jackson contiene una escena de Akira. Creo que es cuando Akira está cayendo, no me acuerdo, como de la moto. Akira es el personaje que menos aparece en la película Akira. Hay 5 videojuegos de Akira que, según los que juegan videojuegos, pues no son tan buenos. Esto pues, es muy relativo, ¿no? Esta película se la presentaron a George Lucas y a Steven Spielberg y ellos dijeron que no tendría una buena acogida. Entonces creo que se equivocaron demasiado. La moto de Caneda tiene reversa. Es algo muy raro porque pues ninguna moto tiene reversa, excepto la de Caneda. Hay una referencia a la banda The Doors cuando Caneda va a colocar una canción en la rocola. Precisamente sale como unas portadas de álbumes y sale una imagen que dice The Doors. Creo que también hay una que es de Cream, creo que se llama. Y bueno, esas son mis Curiosidades. curiosidades. Bueno, mis curiosidades, bueno, una de las que más me impactó fue que ellos predijeron pues los Olímpicos. Tengamos en cuenta que esta película es del año 88, o sea, hace Wow. 30 años, y ya habían dicho que los Olímpicos iban a ser para el 2020. Me parece que leí, con temor a equivocarme, que la misma comisión de los Olímpicos en Japón hizo todo lo posible para que les dieran el 2020 y coincidiera con, con Akira, porque la verdad es que allá la película Akira es muy de culto. Es muy, así a nivel mundial es de culto, en Japón es todo un fenómeno. O como los chinos que pidieron el 8, en el 2008, que fuera el 8 del mes 8 del 2008, para que fuera 080808. Porque No para ellos el sabías. 8 significa algo así como suerte o como bien. Ok.
Y otra cosa que predijeron es que lo iban a cancelar, porque pues, y eso sí fue más increíble aún. Se cree que Otomo fue influenciado por la película Blade Runner. La película cuenta con 24 fotogramas por minuto, cuando en la época era más o menos el promedio era de 10 fotogramas. Y como dijo Mike, se usaron 370 colores, pero 50 colores de esos fueron creados específicamente para la película. O sea, había 50 colores que ni siquiera existían en esa tinta y los tuvieron que crear para la película. Pásame el verde. ¿Cuál verde? No sé. El verde. El verde. El más verdoso. No, ese no es tan verdoso. Me imagino que ese trabajo lo tuvo que haber realizado alguna mujer porque, Sí, o no. sea, de hombres, creo que la hubiéramos rifado, como dicen. O sea, no hubiéramos podido, o sea, como que hubiera quedado con solo 4 colores. Fue la película animada más cara de su época. Contó, pues, aparte con todos esos colores, con 450.000 celdas. O sea, las celdas son esas hojitas donde se mueven, ¿no? Kanye West es fan de Akira y ha recreado alguna de sus escenas en el video musical de Stranger. Sony quería hacer la película en live action, pero costaba más de 300 millones de dólares, entonces dijo como no, tal vez no, no ahorita. La escena más famosa es la del derrape de la motocicleta de Kaneda y ha sido pues copiada, digámoslo así, en series como Tortugas Ninja o Pokémon. Se dice que de películas recientes ha influenciado películas como Inception, Looper Chronicle y I'm Number 4. La revista Empire clasificó a Akira como el número 51 de las 100 mejores películas a nivel mundial. Se dice que, bueno, Warner Brothers tiene los derechos para una película en 2021, pero también han dicho que posiblemente no la hagan. Igual por la misma razón. Pero pues hasta ahora todo eso es incierto. Fue el primer manga que se lanzó al occidente. El personaje del político corrupto es el señor Nezu. Viene de la palabra Nezumi, que significa literalmente rata. Recaudó. Dientes. Sí, los dientes, que parece un ratoncito. Recaudó 50 millones de dólares en la taquilla japonesa. Y a Akira se le atribuye la popularidad del anime en Occidente. Yo tengo algunos otros. El primero es que esta película transcurre en el lejano y distópico 2019. Se ha intentado llevar a live action muchas veces, como ya hemos visto, pero nunca se ha logrado por una u otra razón. Actualmente existe el rumor de que el director que hizo Thor Ragnarok podría ser el director de del próximo intento. Ahorita también habíamos dicho que el OST, o sea, la banda sonora fue grabada antes que se hiciera pues el trabajo de video, pero de hecho el video fue lo último que se hizo. O sea, tenían primero las voces, o sea, todo el audio se grabó primero y sobre él se hizo el video. Para poder financiar la película, la caricatura, se creó un comité con 8 de las mayores empresas para poder financiar la película. Y estas fueron las 8 empresas que llevaron el proyecto a Spielberg para que pudiera producirlo fuera de Japón, y lo rechazaron. El último es que el odiado por muchos y amado por otros, Alejandro Jodorowsky, ayudó a entrelazar los finales tanto de la película como del manga, como para que tuvieran una relación, como que se parecieran, porque como no estaban, como el manga no había terminado para cuando salió la película, querían que más o menos tuvieran el mismo final. Yo leí que Katsuhiro tuvo varios problemas para el final. Debe haber sido también por eso, porque quería como que casara con la película, pero realmente no, pues sin espolear, pero el final sí es bien diferente, el del manga, al de la... Un poquito diferente, sí. Lo que pasa es que yo pienso que más bien fue como... Porque pues obviamente creo que si no estoy mal informado, creo que el manga se terminó mucho después de la película, ¿no? Sí, 2 años después. O sea, yo creo que más bien o sea, lo que se hizo fue porque, como mencionó Alejandro, lanzar la película con todas estas cosas y con todo lo que se omitió, más bien es con el fin de como de dar ese mensaje de lo que causó la guerra y de, pues, del impacto que tiene pues las guerras
pues en el ser humano, ¿no? Entonces obviamente pues es que los mensajes ahí están muy claros, o sea, que la Tercera Guerra Mundial, que el proyecto Akira se salió de control, entonces todas estas cuestiones yo creo que por eso fue más bien que se lanzó tan pronto la película y se omitieron tantas cosas, ¿no? Entonces, pues Mike, no sé si quieres, para introducir ahora el tema, pues una de las cosas que vimos en Akira fue como las consecuencias de experimentar o de una ciencia que no conoce como los límites de la dignidad humana. Entonces, pues lo que hoy denominamos como la bioética. No sé si tú puedes darnos como una noción de lo que eso es. Bueno, la bioética, o qué sería la bioética, es una rama de la ética cuyo estudio es el valor de la vida como valor supremo, donde se busca especialmente cuidar la dignidad humana en temas que corresponden a la ciencia de la vida. Entonces, pues ya con esta básica introducción pequeñita sobre qué es la bioética, vamos a hablar de un documento de la iglesia que sí habla en sí de la bioética. Este documento se llama, bueno, en latín, no sé, los que sepan latín de la audiencia me corrigen en los comentarios o como sea. Dignitas Persoae, o que sería dignidad de la persona. Bueno, ya pues no sé, Francisco, si nos quieras dar como una introducción de Dignitas Persoae. Sí, claro, en la película Akira, pues como ya dijimos, pudimos ver cómo se causó un enorme daño producto de la experimentación con seres humanos. Y es importante recordar que cada ser humano, tanto desde su concepción hasta la muerte natural, se le debe reconocer una dignidad, ¿no? Este principio es fundamental porque expresa un gran sí a la vida humana y debe ocupar un lugar central en la reflexión ética sobre la investigación biomédica que reviste una importancia para el mundo de hoy. Resulta que pues es muy común escuchar, sobre todo en el debate del aborto, que dicen que no, es que realmente el feto no es un ser humano o el cigoto no es un ser humano. Pero, por ejemplo, el doctor Bruce McCarson, PhD en biología y anatomía celular y profesor de la Universidad de Michigan, dice que casi todos los animales superiores comienzan su vida a partir de una sola célula, el óvulo fecundado, cigoto. El momento de la fecundación representa el punto de partida en la historia de la vida u ontogenia del individuo. Eso quiere decir que, pues, y también pues, la biología lo ha dicho, digamos que desde el puro inicio, el cigoto, el feto, son células totipotentes, que son un cariotipo de la especie humana y que además tienen un ADN propio. Entonces el debate que algunos plantean de que no es un ser humano es un debate que no es científico, sino que es más ideológico. Entonces las personas que tienen que están como con la ideología de género, el feminismo, quieren imponer esas agendas para legalizar el aborto y promover pues estos lobbies, pero en realidad no se basan en la ciencia. Para la ciencia hay claridad en que la vida inicia con la concepción. Y pues la ciencia médica, claro, y la biología han tenido un avance en los últimos años, pero esos avances no siempre han venido acompañados de ese respeto por la vida y la dignidad humana. Y esto pues ha planteado un reto para la iglesia. Porque pues la iglesia, claro, la iglesia no, obviamente no se opone a la ciencia, de hecho la iglesia fundó el método científico, la iglesia fundó el sistema universitario, eso es algo que casi no se habla, pero sin iglesia no habría universidades y las universidades es de donde ha salido todo el avance científico que hemos visto, ¿no? De la investigación que allí se hace. Entonces la iglesia sí mira con esperanza la investigación científica y la iglesia desea que sean muchos los cristianos que contribuyan al progreso de la biomédica, de la medicina y de la ciencia y que testimonien su fe en ese ámbito. Por ejemplo, Luis Pasteur, el que creó la pasteurización, era un devoto católico, o Gregor Mendel, el padre de la genética, que también era sacerdote agustino. Y la iglesia desea que lo que se haga pues se ponga a disposición de quienes trabajan en las áreas más pobres, las personas más vulnerables, ¿no? Porque la iglesia pues siempre ha tenido como esa opción preferencial. Entonces pues se busca que para afrontar esas necesidades urgentes desde el punto de vista humanitario pues se recurra a los avances científicos, ¿no? Y pues es precisamente esta mirada de la iglesia con confianza, porque sabemos que al final Dios vencerá, al final la vida vencerá, entonces eso es para nosotros una esperanza segura. Si la vida vencerá, puesto que la verdad, el bien, la alegría y el verdadero progreso pues están de parte de la vida. Y de parte de la vida está también Dios, que ama la vida y la da con generosidad, pero nos pide que la respetemos y que luchemos por conservar su dignidad, porque cuando no se respeta esa dignidad, pasan cosas como pues las que vimos en la película y pues cosas mucho más graves incluso. Bueno, y no es que
Es que están pasando cosas demasiado graves, ¿no? Entonces, pues aquí es cuando vemos que la iglesia en su sabiduría siempre quiere actuar o más bien estar presente en todos los ámbitos donde hay un interés por la vida humana. No solo en cuestiones del alma, sino que no obstante en todo lo que la biología de verdad nos dice que es el ser humano. Y con esto no me refiero a la afirmación que muchos dicen es que los seres humanos solo somos un conjunto de células, no, sino que más bien a todo lo que la biología dice que somos los seres humanos. También desde la parte ética, a lo que están comprometidos en el juramento hipocrático los que se dedican al campo de la medicina. También lo que decía Francisco es muy importante, tengamos en cuenta que nosotros le debemos demasiado a la Iglesia Católica en cuestiones de avances científicos y tecnológicos, pero aparte de esto, también le debemos mucho a la defensa de nuestros valores y nuestros derechos. La Iglesia en cuestión de bioética juega un papel muy importante defendiendo los valores que nos hacen seres humanos a los seres humanos. En sí nos ayuda a definir qué es el ser humano y por qué tiene un valor tan importante ante Dios y por qué es importante no salirse de lo que biológicamente es correcto. Recordemos que las corrientes de la izquierda siempre se han encargado de volver al ser humano como un objeto o un producto desde la concepción que no tiene ningún valor absoluto y que quieren acabar con la familia como la conocemos. Quieren acabar con la institución del matrimonio y ahora pues existen las posibilidades de que una mujer se pueda embarazar sin necesidad de un hombre. Y todo esto ha hecho que el hombre como ser humano, hablando, o sea, el ser humano, el hombre, pierda su sentido. Es muy horroroso ver cómo nos apartamos de lo que es natural y es más irónico que las corrientes de izquierda que según ellos defienden lo que es la naturaleza, adopten estas prácticas que no son para nada naturales al momento de concebir los seres humanos del futuro. Y me gustaría que Alejandro nos hable un poco sobre los procesos de procreación y qué es válido y qué no es válido dentro de la Iglesia Católica. Bueno, usualmente sí escuchamos que mucha gente se opone completamente a este tipo de técnicas, para poder formar una familia. De hecho, es muy usual que escuchemos que incluso es pecado porque no es natural o que estamos haciendo algún tipo de blasfemia extraña. Pero la misma iglesia invita a ser moralmente objetivos y a utilizar estas técnicas, pero siempre basándose en tres fundamentos principales: el derecho a la vida y la integridad física, la unidad y el valor del matrimonio, así como el respeto y la responsabilidad a los cónyuges para ser padres, y los valores específicamente humanos de la sexualidad, que exigen que la procreación de una persona humana sea querida como el fruto del acto conyugal específico del amor entre esposos. Ese último fue copy-pasteado, si se pueden dar cuenta, pero se me hizo que estaba como que muy puntual. Dicho esto, podemos excluir a las técnicas heterólogas. Se me dificulta un poco. Que son en las que el donante masculino no es el cónyuge, o sea, no es el esposo de la mujer. Y las técnicas homólogas, donde a pesar de estar casados, la pareja no consume el acto sexual. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando en estas técnicas se utilice que el papá no es el papá, o sea, el esperma no es del esposo, o que no haya sexo para poder procrear, está penado por la iglesia. Por otra parte, las técnicas que sí son admitidas son las que ayudan a la fecundación por medio del acto, incluso cuando sea algún tipo de inseminación artificial. No todas las inseminaciones artificiales son aceptadas. Para que sea esto así, necesita haber un acto, o sea, necesita existir el acto natural y que el donante, entre comillas, sea el esposo. Entonces, eso de que vas a un banco de esperma para conseguir un donante, no está bien. Tenemos también técnicas permitidas que ayudan a remover obstáculos que impiden la infertilidad.
como el tratamiento hormonal, el tratamiento quirúrgico de la endometriosis, puras palabras raras. No, la endometriosis es una enfermedad. Hago un paréntesis porque sí conozco la enfermedad. Es una enfermedad donde se crea una especie de carnita, por decirlo así, en la matriz y el óvulo no se puede pegar a él. Esa carnita se llama endometrio. También para la obstrucción de trompas y otro tipo de enfermedades, siempre y cuando, como les digo, no reemplace el acto conyugal. Una última solución que propone la Iglesia, obviamente, es la adopción y la promoción para alentar, promover y facilitar las medidas legislativas para que puedan hacerse cargo. Donde trabajo han llegado muchos chicos de casas hogares, no sé cómo les llamen en Colombia. Aquí a los internados, pues a los orfanatos, les llamamos casa hogar. Y tenemos muchos chicos que tienen un proceso de adopción bastante difícil, no solo en el ámbito burocrático y de papeleo, sino para el niño. Entonces, por muchos meses, los papás están entre que sí tengo el niño, pero no tengo el niño, a veces lo puedo sacar, otras veces no lo puedo sacar, ya me cansé de él, lo voy a devolver. Esto quisiera decir que es una broma, pero no, hay muchos padres que se hartan del proceso y terminan rechazando al niño. Según esto, pues para poder tener o para poder adoptar necesitas tener pues una pareja estable, necesitas tener la economía a un nivel bastante bueno, pero no están realmente haciéndose cargo de lo que vendría siendo la paternidad. No están buscando que el niño tenga un padre, sino egoístamente están solamente queriendo tener un niño. También hay una técnica muy popular que yo creo que todos hemos escuchado de ella, que es la fecundación in vitro. Pero esta es una de las técnicas que está tajantemente prohibida. Pero no está prohibida por la artificialidad del acto, o sea, no es porque generas al niño en un tubo. No, está prohibida por su imperfección. Pero dirán, ¿cómo que porque es imperfecta? Su rango de fracaso es del 66%, lo cual pues, no sería un problema real si no fuera por el hecho de que ese 66% resulta en embriones desechados, embriones ya fecundados, o sea, ya básicamente el niño. Entonces fecundan los embriones, hacen el proceso y checan a ver si sobrevive o si no sobrevive. Sin contar que también hay un tipo de elección para ver las cargas genéticas. Entonces los padres van diciendo, ay, yo quiero que sea así, ay, no quiero que sea de esta manera, no me gusta su color de piel, ay, sí, que tenga los ojos azules. Entonces, esto que puede parecer solamente una elección y diseño de cómo quieres a tu niño ideal, realmente se convierte en un montón de abortos que quizás no están dentro del cuerpo de la mujer, pero siguen siendo abortos porque esos embriones son desechados. Entonces empezamos a ver a esto, bueno, los científicos o los que hacen este trabajo, empiezan a ver a estos embriones como un cúmulo de células que, como normalmente nos dicen las feministas, que son realmente pues los fetos, un montón de células en lugar de una vida humana, con el mismo potencial para crecer, para inventar, para enamorarse, para hacer, para sentir, como cualquiera, como potencial humano igual al mío o a ti que estás escuchando esto. Entonces, quien realmente sufre estos males son los niños que no alcanzan a nacer. Los embriones defectuosos producidos in vitro son directamente descartados. En algunos casos son vendidos o en otras son simplemente tirados.
y cada vez es más frecuente en los casos de parejas no estériles, porque lo que están buscando es no solamente el tener un hijo, sino el tenerlo como ellos quieren. Y se están desafanando de una gran parte de la paternidad, que es aceptar a tu hijo. Y en vez de eso, no quieren darle, como decíamos ahorita, la paternidad a ese niño. Solamente quieren ser padres. En muchos países es algo muy común estimular el ciclo femenino en orden de obtener un número alto de óvulos fecundados. Entre los embriones obtenidos, un cierto número es transferido a la madre y los otros se congelan, pero después de cierto tiempo, esos se desechan. El fin de esta técnica es asegurar dentro de lo posible la implementación de al menos uno de los embriones. El medio empleado para lograr este tipo de técnica es la utilización, pues, de muchos embriones al mismo tiempo. Entonces, realmente, pues, metes muchos y el que pegue. Y los que no, pues, terminan siendo algo así como microabortos. Aunque no tenga un proceso igual al aborto común, es un proceso, es un fin exactamente igual. Y esto hace que los embriones sean puramente instrumentales. O sea, nos estamos desafanando de la idea de que estos embriones puedan ser personas, nos estamos desafanando de la idea de que este niño o esta técnica pueda ser para darle la paternidad a un niño. Nos estamos desafanando de la idea de que no vamos a tener a un niño que físicamente no nos guste. Entonces tenemos a un montón de niños que son instrumentos para satisfacer los deseos de sus padres. Y si estos no logran satisfacerlos de cualquier manera, sea desde que apenas van a ser injertados hasta el momento en el que ya están siendo injertados, no logran ser como los padres quieren, sencillamente no sirven. Y la iglesia reconoce la legitimidad del deseo de un niño y comprende el sentimiento de la pareja y su sufrimiento por ser infértil. Pero tampoco es el deseo de esta que por el simple hecho de estar sufriendo y de querer tener hijos, se pueda tener un abuso de este tipo, creando un montón de microabortos o cuasi abortos. Ni siquiera sabría cómo decirlo, porque el texto en ningún momento lo menciona como aborto, pero eso es lo que es. Es un embrión, un ser vivo, algo ya completamente fecundado, pero que está siendo desechado únicamente porque no cumple con las expectativas de los padres. Y no solo eso, Alejandro, o sea, no solo no cumple, no solo no es que no cumpla, sino que a veces los padres pues salen 8 o 10 cigotos y solamente quieren uno y ya nunca más vuelven. Eso pasó en el Reino Unido y tenían una nevera llena de esos bebés, de esos embrioncitos que nadie quería y pues, y como que, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, pues, a ese tipo de cosas se puede llegar. Tenían más de 6.000 para desechar. Entonces, pues, como que, cosa impresionante. De hecho, aunque se dice entre comillas, que se intenta evitar, está comprobado que hay más posibilidades de tener, pues, un embarazo múltiple al mismo tiempo, es decir, tener lo que aquí llamamos cuates o mellizos y gemelos por este tipo de técnicas. Entonces, pues decir quiero uno quiero dos al mismo tiempo ya no es lo mismo. Sí, así es. Y digamos que para evitar estas cosas, como que han empezado como a moverse en el sentido de técnicas menos antiéticas, no vamos a decir más éticas, porque obviamente no es nada ético, sino que como que han tratado como de evolucionar en técnicas menos malas, por decirlo así, pero obviamente siguen siendo intrínsecamente malas,
como por ejemplo la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, que es una variante de la fecundación in vitro que consiste en la fecundación de los ovocitos por inyección de un espermatozoide en su citoplasma, mediante una micropipeta. Esta es una técnica también intrínsecamente ilícita porque supone igualmente una disociación entre la procreación del acto conyugal. Está también la congelación de embriones, que también es incompatible con el respeto y con la dignidad humana. Pues propone su producción in vitro, los expone a graves riesgos de muerte o de daño a su integridad física. Cuando un alto porcentaje no sobrevive al proceso de congelación y descongelación, lo que decías tú, un alto porcentaje también de fracaso. Por ejemplo, no es que como que, ok, guardé 6 hijos en la nevera y mañana voy por uno, puede que al sacarlos de la nevera se mueran todos. ¿Sí? Entonces, pues eso tampoco es así. Y se los priva de la acogida y gestación materna, se los pone en una situación susceptible de posteriores ofensas y manipulaciones. Muchos de esos cigotos y muchos fetos también del aborto son los que se usan en experimentación científica. Por ejemplo, ahorita con lo de las vacunas del coronavirus, muchas de las vacunas que van a salir o que pretenden salir, pues no son éticas. Obviamente, pues algunas sí lo son, pero va a haber muchas que no lo serán, porque pues son con este tema de los fetos y de los pues cigotos. También luego está, entonces, pues no congelemos embriones, sino congelemos óvulos. Pues también es moralmente inaceptable, porque pues va en contra de la dignidad de la persona y porque obviamente también pues puede fallar mucho. También tiene una alta tasa de fallo. Entonces pues vemos que aunque se intente como disfrazar las cosas o como buscar soluciones, entre comillas, a problemas éticos, eso se trata más de un problema de fondo que no se soluciona tan fácil y que requiere que la ciencia se enfoque más como en otros métodos o en otras formas, porque como lo dijimos ya, si bien es cierto que se puede tener el deseo de tener hijos, ese deseo, eso no es un derecho, ni tampoco es que sea algo que yo pueda, para satisfacer, pasar por la dignidad de otras personas. Y eso pasa lo que hemos dicho aquí siempre, que se buscan los de falsos derechos, se dañan los verdaderos. Bueno, y es que en este mercado de posibilidades que son muy carentes de sentido moral y está totalmente una pérdida de lo que nos hace humanos, está también esto que se llama la reducción embrionaria, que es prácticamente abortar. ¿En qué sentido? Si una mujer está en estado de embarazo, en los controles le dicen que pues felicidades, vas a ser mamá de trillizos o gemelos, ella pues puede decir, ok, no, tal vez solo quiero tener uno o quiero tener dos de tres y por favor el otro para tirar a la basura. Entonces, pues en esto consiste la reducción embrionaria, en un aborto selectivo para reducir la cantidad de embriones. Hablando de seleccionar, existe también lo que se llama el diagnóstico preimplementario, que permite a través de un diagnóstico selectivo destacar inmediatamente a los embriones que posiblemente vengan con una discapacidad o no se acomode a la sexualidad predispuesta al embrión. Es decir, que si una pareja quiere una niña, se le da una niña y los otros embriones, si son hombres, pues los matan. Esto es acá pues lo irónico cuando decimos, bueno, entonces en este mundo que es políticamente correcto, que ya no hay espacio para las personas con, o sea, que no se pueden hacer, o sea, que todo el mundo dice que tiene que ser todo, tiene que cambiarse los nombres a las enfermedades y cosas así. Entonces ellos mismos están creando un mundo donde no hay espacio para las personas que tienen alguna discapacidad o tienen de alguna enfermedad. Pues no, para esta gente pues al parecer no lo hay porque pues ya las pueden eliminar antes de nacer. Hablando un poco de las terapias genéticas y la manipulación de embriones, estas son terapias o técnicas de la medicina avanzada que busca curar enfermedades de origen genético, aunque no sean necesariamente hereditarias, como por ejemplo podría ser el cáncer. En teoría, es posible aplicar la terapia genética en dos tipos de niveles: el de las células somáticas y el de las células germinales. La terapia génica somática se propone eliminar o al menos reducir los defectos genéticos presentes a nivel de células somáticas. Estas son las células no reproductivas,
que componen los tejidos y los órganos del cuerpo. Se trata en este caso de intervenciones dirigidas a determinados campos celulares, con efectos limitados solo al individuo. Por otra parte, la génica germinal apunta a corregir defectos genéticos presentes en las células de la línea germinal, de modo que los efectos terapéuticos conseguidos con este tipo de técnicas suelen transmitir su efecto a los descendientes. Las intervenciones de terapia génica, tanto somática como germinal, pueden ser efectuadas incluso antes del nacimiento, en cuyo caso se habla de terapia génica in útero, o también después del nacimiento, ya siendo un niño o siendo ya adulto. Para valorar si esto es moralmente aceptable o no, hay que tomar en cuenta las distinciones de estos dos tipos de terapias. Las intervenciones sobre células somáticas con finalidad estrictamente terapéuticas son completamente lícitas, es decir, son completamente permitidas. No hay ningún problema y no hay un riesgo de pecado. Tales intervenciones quieren restablecer a la normalidad de la configuración genética, es decir, queremos o estamos buscando que el paciente tenga una mayor normalidad. Buscamos quitar defectos, buscamos ayudar a que no se esparza un problema. Tratamos de contrarrestar los daños que tengan estas anomalías genéticas o alguna enfermedad o lesión que sea correlacionada a esto. Pero es muy distinto lo que vendría siendo en la terapia génica germinal. Estas son pues las modificaciones genéticas producidas a las células germinales. Y estas son las que se pasan de manera descendiente, ya que los riesgos vinculados a este tipo de manipulación son bastante significativos y todavía no son controlables al 100%. Entonces podemos tener problemas no solo de malformaciones, sino podemos tener problemas generando o haciendo crecer más la enfermedad o creando un aborto. En este estado, y es algo que me llama mucho la atención, en este estado no es moralmente admisible actuar de este modo, porque la investigación no está completamente bien diseñada, o sea, no es algo que puedas elegir o no es algo que puedas hacer al 100% y tener la capacidad o la seguridad de que el 100% va a resultar bien. Entonces, la iglesia no se está oponiendo a esto porque sea algo en contra de la naturaleza, como decir, ay, es que te estás tratando de parecer a Dios, tratando de meterte con esto. No, la iglesia se opone a esto porque el riesgo sigue siendo alto. De hecho, el simple hecho de que exista un riesgo donde puedas matar a alguien tratando de eliminar una enfermedad es lo que pone en jaque a este tipo de tratamientos. Es algo muy, muy parecido a lo que decíamos ahorita de el tratamiento in vitro. El riesgo de que no funcione es demasiado alto. Entonces tenemos muchas muertes nada más por tratar de salvar uno, que muchas veces ni siquiera funciona. Eso es algo que tampoco suele hablarse del tipo de gestación in vitro o de concepción in vitro, y es que no solamente estás pues generando los abortos estos, sino que no siempre funciona. El precio es muy caro y si no funciona, pues no funciona y estás realmente tirando tu dinero. Pero la técnica
aparentemente, entre comillas, parece que funciona y pues parece, entre comillas otra vez, que es un método plausible, pero realmente no vale la pena. Entonces, una consideración específica merece la hipótesis según la cual la ingeniería genética podría tener finalidades aplicativas distintas al objeto terapéutico. Algunos ya se han imaginado, incluso en muchos de los planes conspiranoicos, están las ideas de poder moldear al ser humano de una manera perfecta y hacerlo, pues no solamente perfecto, sino tratarle de generar desde fechas de caducidad para decir, ay, debería de haber menos negros, hasta fines aparentemente buenos que serían, es que ya no queremos que la gente se enferme, entonces le vamos a inyectar un montón de cosas a este feto para que genere una superinmunidad y que cuando crezca no se enferme de nada. Que sobre el papel, que creo que lo he convertido en una muletilla ya que lo digo otra vez, se escucha muy bien. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos realmente personas superpoderosas, personas que pudieran tener super fuerza desde el nacimiento, personas que fueran capaces de ser super veloces del nacimiento, que tuvieran super resistencia? Y algo que vemos en la película es esto, que se busca de una manera muy mesiánica, se busca al Akira, pero también se utiliza como arma. Tenemos a estos personajes, a estos bebés ancianos, con la capacidad de poder mover cosas con su mente, con la capacidad de poder crear, de poder hacer explotar cosas, de volar, de leer la mente, y una super resistencia y super fuerza. Entonces tampoco es como que muy conveniente que los grandes ejércitos como Estados Unidos o Corea del Norte se pudieran hacer de este tipo de, pues, de tecnología. Actualmente es muy irreal, aunque se sigue buscando, porque no dudo que exista este tipo de investigaciones, aunque yo lo veo muy irreal la posibilidad de que puedan crear a un ser así. No hay que olvidar que el costo realmente es muy elevado. Y la verdad es que también siendo ficción, hemos visto demasiadas películas, hemos leído demasiados cómics, hemos jugado demasiados videojuegos como para saber que esto es de plano una mala idea. Está bien que queramos superar nuestros límites, que queramos mejorarnos de distintas maneras. Buscamos mejorar nuestro intelecto por medio de puzzles, por medio de la escuela, por medio de libros, buscamos mejorar nuestra resistencia por medio de ejercicios, utilizamos la tecnología a nuestro favor para poder aprender, conocer, para poder crear, para poder mejorar el mundo, pero hay una línea donde para poder mejorar el mundo y para poder conquistar un país, porque también puede parecer que estamos intentando mejorar el mundo, es muy delgada. Entonces, quizás no exista en sí un sentimiento de soberbia como se plantea originalmente. De hecho, esto lo vemos desde 1800 con el libro de Frankenstein, el moderno Prometeo, donde Víctor intenta o empieza a creerse Dios, y él mismo lo dice, seré Dios y este será mi nuevo Adán. Y aunque realmente no exista la idea, o por lo menos la iglesia no dice, ay, es que la gente se va a empezar a creer Dios como en Frankenstein. Realmente sí existe, pues, la posibilidad de que existe el pecado, pero no es a razón de esto. Pero también existe la posibilidad de que haya muchas muertes porque el progreso también tiene un costo. Pero cuando el costo es vida, son las vidas humanas, no podemos decir que realmente es progreso.
El progreso lo podemos también medir por la forma en la que tratamos a los demás, tanto a los que son iguales a nosotros como a los que son diferentes. Y eso se supone el posmodernismo ha tratado de enseñarlo. Pero mientras creamos que no vale un embrión como una vida, o que los niños con los que se puedan hacer experimentos no valen la pena al igual que un humano, y que no son tan dignos como otras personas, o que razas son superiores a otras, entonces realmente no estamos progresando. Y si estamos utilizando las nuevas tecnologías también para, según nosotros, progresar, no estamos progresando, solamente estamos creando armas. Y no somos diferentes a los cavernícolas que descubrieron que aparte de cazar, también podían atacar con esas lanzas hechas de piedras y palos. Sí, claro, el progreso no siempre, todo, digámoslo así, todo avance no implica necesariamente que sea realmente un progreso y que como tal vaya a reportarnos beneficios como humanidad, ¿no? Muchas veces cuando estos avances se salen de la ética, lo que nos traen es más perjuicios que beneficios. Otro ejemplo es esto que se ha salido de control, bueno, afortunadamente, pues dicen que no se ha hecho, pero algunos otros dicen que sí, que es el tema de la clonación. La clonación es una reproducción asexual y agámica de un organismo con el objetivo de producir una o varias copias sustancialmente idénticas desde el punto de vista genético al único progenitor, y puede ser de dos vías, ¿no? Puede ser reproductivo o terapéutico. La clonación humana pues es intrínsecamente ilícita, porque pues son técnicas de fecundación artificial que se proponen dar origen a un nuevo ser humano, pero sin conexión, como ya hemos dicho, de un acto de recíproca donación entre dos cónyuges y sin un vínculo con la sexualidad. Entonces, esa circunstancia da lugar a abusos y a manipulaciones gravemente lesivas de la dignidad humana. Sí, pues por ejemplo, esto tiene, como dijimos, dos acepciones, ¿no? El reproductivo es cuando se usa con el fin de dar un ser humano idéntico a otro. Y bueno, esto afecta gravemente sobre todo lo que es la individualidad del ser humano, ¿no? Porque pues está esa relación entre Dios y el hombre desde el primer momento de la existencia, que es la causa de la originalidad de cada persona, y obliga a respetar su singularidad e integridad, incluso biológica y genética. Entonces cada uno de nosotros encuentra en el otro un ser humano que dé su existencia y sus características al amor de Dios, del cual solo el amor entre los cónyuges constituye una mediación conforme el designio de nuestro Creador y Padre del cielo. Entonces, pues es muy importante recalcar eso, ¿no? Y también, pues, en esa reproducción por clonación, pues también da lugar a que haya esto de lo que es eh, la búsqueda, ¿no? De un ser diferente, de un tipo de ser específico, ¿no? Entonces, no, yo quiero tener un hijo que sea clonación del bicho, por ejemplo, de Cristiano o algo así. Entonces, pues la gente se salta un límite moral pues muy fuerte. Pero es más grave aún cuando es terapéutico. No sé si ustedes alguna vez, si ustedes vieron la película La Isla con Scarlett Johansson y Ewan McGregor, ¿alguien la vio o no? No, yo no. Bueno, en la película La Es, Isla, ¿sí? ¿Tú crees que sí? Pues es que esa película también era candidata para hablar de este tema, porque pues en esa película básicamente, ¿qué es? Supuestamente ocurrió un desastre nuclear y la gente que sobrevivió, y solamente en toda la Tierra hay una isla habitable, y el resto de la humanidad vive en refugios subterráneos. Entonces cada tanto alguno se gana una boleta, se gana por decir algo la lotería, un sorteo, para ir a esa tal isla. Pero eso es mentira, porque realmente la gente que está en ese refugio son clones de gente muy rica que tienen Sí, ahí, pues un clon como de de ellos reemplazo. mismos, sí, por reemplazo. Entonces cuando se gana cuando la ida a la supuesta isla es que te vamos a mandar a su isla. Entonces cuando llega ahí, pues tenga su isla. Y es que lo matan pues para reparar, para donar un órgano o una parte del cuerpo
o sea, como partes de reemplazo, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista ético, esa clonación terapéutica es aún más grave, porque es producir embriones con el propósito de destruirlos, y aunque sea para ayudar a los enfermos, es totalmente incompatible con la dignidad humana, porque reduce la existencia de un ser humano, e incluso si está en estado embrionario, a la categoría de instrumento que se usa y se destruye, o sea, como cualquier cosa desechable. O sea, reduce al ser humano como una servilleta con la que me limpio la boca y a la basura. Entonces, pues es gravemente inmoral y significa sacrificar una vida para finales terapéuticos. Bueno, acá pues me causó, algo me estaba haciendo como una interrogación ahorita y estoy acá investigando el celular y que me parece, pues porque pensaba, ¿no? Que como una norma o como una excepción a la regla sería pues que como el hombre tiene que dar su espermatozoide y la mujer tiene que poner un óvulo, eh, o sea, esa sería la parte como más humana, pero dije como, ¿será que es posible que ya alguien pueda crear óvulos en laboratorio? Y sí, estoy leyendo y en Japón ya pudieron crear óvulos en laboratorios, entonces es muy posible o muy probable que ya se vayan a sacar personas, o sea, de la nada, o sea, como, o sea, es algo muy loco que pasa por la cabeza, ¿no? O sea, si ya pueden desde un óvulo y crear un espermatozoide con algunas características o algunas cosas y totalmente toda una persona hecha en el laboratorio, en serio, qué locura. Hasta este punto estoy sin palabras, o sea, me sorprende hasta dónde podemos llegar y pues bueno, también ya vemos como de lo que hemos hablado, ya vemos también por qué tanto interés de promover el aborto, porque desde unos años para acá como que ha cogido como tanta fuerza en la sociedad, ¿no? Y es que también vemos cómo se han empeñado en decir que las células madre que se encuentran también en los fetos son sumamente necesarias para los nuevos avances científicos en la regeneración de tejidos, cuando los tejidos que se han utilizado de adultos han dado hasta mejores resultados. Eh, pues bueno, una parte del eslabón que de esta cadena de locuras inhumanas es la que pertenece a la experimentación o incorporación de células animales a las células humanas. Un ejemplo de esto que se me viene a la cabeza, pues bueno, yo sé que no es políticamente correcto hablar de esta serie de South Park, pero pues ahí fue donde vi este experimento que era el de un ratón que se le colocó una oreja. Entonces, esto me acuerda de cómo, o sea, de este experimento se hizo fue con cartílago de una vaca y se moldeó para que se pudiera quedar con la forma de una oreja y se le implantó un ratón para que le creciera en la espalda y esta oreja se la pueda colocar una persona que haya perdido pues una oreja. Eso tiene pues graves implicaciones porque pues hasta el momento no se sabe qué pasa o se sabe más bien qué pasa cuando se mezclan células animales con células de los humanos. O sea, esto puede traer muchas enfermedades que la ciencia pues no ha explorado por el momento. Entonces, o sea, ya vamos también en este paso de mezclar animales con seres humanos, o sea, no así tal cual, así como tipo Full Metal Alchemist cuando mezclaron la niña con el perro y crearon así la quimera, pues no. Pero sí creo que podemos hasta llegar a eso, porque la verdad ya esto se está saliendo hasta de control y pues gracias a Dios, pues la Iglesia Católica siempre ha sido como ese foco mmm, de moral y de ética que pues siempre va a apelar por nosotros y va a ser pues nuestra voz para que pues estas cosas no se sigan saliendo de control. Tengamos en cuenta que la Iglesia Católica es la que más ha tenido pleitos o más ha estado en contra de cuestiones como la clonación, ¿no? O sea, la Iglesia Católica siempre va a ser como la piedrita en el zapato para muchas de estas cosas que no son naturales y que no son pues para nada sanas. Mike, no sé si tú te acuerdas, hace unos años cuando salió el escándalo de Planet Parenthood, de que unas personas grabaron cómo los directivos de Planet Parenthood vendían los fetos, o sea, negociaban con grandes corporaciones eh, los fetos humanos y las células humanas. Entonces, pues sí, o sea, y justamente yo leía hoy
que ya implantaron, que quieren implantar de esas células en simios, y que eso ha hecho que pues algunos de ellos registren actividad cerebral más fuerte y todo, o sea, como que el planeta de los simios no nos enseñó nada, digo, si el planeta de los simios no nos enseñó nada, entonces pues cosas así, cosas bastante escabrosas. Y entonces y también recordé un experimento que se hizo, Y no falta sé si ver lo ustedes se que acuerdan. sabe, ¿no? O sea, lo que pues uno pocamente sabe, la iglesia pues, y la iglesia católica pues ha tenido intervención, ¿no? Falta ver qué otras No, y cosas la uno... iglesia es la única, porque usted ve, por ejemplo, las iglesias protestantes, evangélicas, ellas desde hace rato aceptaron todo eso y ni les importa. No sé si ustedes leyeron hace 2 años esa noticia de un científico chino, que el doctor He Jiankui, que supuestamente modificó un gen en dos gemelas chinas para hacerlas inmunes al VIH. No sé si ustedes se acuerdan de esa Sí, noticia. Pues sí, bueno, ese sí. señor está bien en la cárcel porque las niñas presentaron pues graves problemas de salud, porque pues resulta que ese gen, ok, lo puedes modificar, pero es que no solamente le da inmune al VIH, sino que también las protege de otras enfermedades y de otras cosas. Es el gen CCR5. Y entonces al mutar ese gen, pues también les dañó la expectativa de vida a las niñas. Entonces, pues no es tan fácil de yo coger y manipular y voy a mover este gen y voy a hacer, o sea, no es tan sencillo y entonces se cree que esas cosas son fáciles y que uno puede estar pasando por encima de la dignidad sin consecuencias. Y desde hoy día, pues ese señor está en la cárcel. Pues no solo tanto de la dignidad, ¿no? Sino del papel este que, pues, que ya hemos mencionado de tratar de pues imitar a Dios en muchas cosas, porque, o sea, pues la naturaleza ya es perfecta en sí y tender a modificar cosas que pues ya están perfectas, como que para qué, ¿no? Como conclusión, podríamos decir que la idea de que la iglesia como tal, la organización se contraponga a los avances genéticos y médicos porque son heréticos o blasfemos contra él o contra la misma naturaleza, está bastante alejada de la realidad. La verdad es que las oposiciones que tiene la iglesia no son tanto por su artificialidad, sino por la falta de dignidad que éstas muestran, porque se les está quitando la dignidad al ser humano. De hecho, una de las frases que más me gustó del documento, citándola, es: el hombre, participando por el poder creador de Dios, ha llamado a transformar la creación, ordenando sus muchos recursos en favor de la dignidad y el bienestar integral de todos y cada uno de los hombres, y a ser también el custodio de su valor e intrínseca belleza. Y es que Dios nos ha dado todas las herramientas para conocer y comprender la creación, pero también para cuidarla, ayudarla e incluso para salvarla. Pero muchas veces abusamos de esas capacidades y atentamos contra la vida misma, atacando la naturaleza y la humanidad, desprestigiando la creación, incluyéndonos a nosotros mismos. Paralelamente, la humanidad sí ha mostrado un progreso real en esto de la comprensión y reconocimiento del valor y la dignidad de cada persona, fundamentando los derechos y la ética que hemos estado mostrando en estos tiempos. Esto del posmodernismo en personas normales, o sea, una persona que realmente no está metida de lleno en uno de estos grupos, pero cree que el posmodernismo es bueno, es porque realmente está buscando un bien o está creyendo que está haciendo un bien. Claro que nosotros, ya que sabemos o que entendemos lo que está pasando, pues sabemos que no es así. Pero la idea fundamental o la idea que ha estado moviendo la masa es que las cosas pueden ser mejores. Y entonces, mientras esa creencia exista, no todo está perdido. Claro que se ha estado manipulando mucho esta idea. Lo que pasa es que estas ideas o ideologías más bien son algo como superficial, ¿no? Porque si alguien se diera la tarea de investigar o de buscar a fondo qué conlleva cada ideología, pues yo, no, yo creo que cambiaría totalmente de opinión, ¿no? Porque pasa como las modas.
o como cuando sale un nuevo género musical que pues muchas personas adoptan este nuevo género musical, pero en realidad no sabe de dónde proviene el género o su contexto histórico o qué conlleva. Entonces, eso también es lo que pasa con eso, o sea, esas ideologías de ahorita que son pues modas, que no son cosas como pensadas, entonces obviamente son perjudiciales por esa misma razón, porque es gente que no, o sea, que cree que el posmodernismo está en lo correcto, pero porque no ha mirado y tampoco o no le ha tocado, no le ha tocado como esa parte humana, ¿no? Pues como decíamos la vez pasada, muchas veces se están creando, pues, o nos estamos creando como personas que no tenemos como ese sentimiento de compasión, o bueno, no recuerdo cómo es bien la palabra, de sentir lo mismo por la otra persona, ¿no? Que nos hace, pues este sentimiento que es lo que más nos hace como humanos, ¿no? De pensar como, oiga, posiblemente dentro del vientre materno de esta persona pues hay un bebé, hay un ser vivo que pues tiene sus anhelos desde pequeño de vivir, de salir y conocer el mundo, tiene oportunidades, ¿no? O sea, de una vez piensan es en arrebatarlas porque como no les ha tocado a ellos y como ellos no, como ellos sí tuvieron la posibilidad de vivir y de que nada de estas cosas los afecta, pues está súper bien, ¿no? Entonces esto es el problema, la cuestión de que todo es muy superficial. Sí, o yo lo veo con varios factores, porque la idea del postmodernismo está muy bien vendida. O sea, las mentiras que dicen parecen verdades, uno se las puede llegar a creer y se necesita una investigación o se necesita también conocer los otros puntos de vista para poder darse cuenta que no todo está bien como lo dicen ellos, porque decir, es que la mujer tiene derecho a decidir, pues es cierto, la mujer tiene derecho a decidir y eso no es una mentira. Las personas deberían de saber decidir si quieren o no ser padres. Esa es un poquito más imprecisa. Nadie te puede obligar a ser padre. Es un poquito impreciso. O sea, se van entre imprecisiones y falacias para poder Ujú. vender una idea. Y ya cuando has repetido muchas veces las mismas falacias, las mismas imprecisiones, las ves como verdades absolutas. Es lo que Tal pasa con cual. muchos partidos políticos. Por ejemplo, vemos en Venezuela No, y que no con solo partidos políticos, sino con la mayoría de las sectas protestantes. Esto Y es muy de sectas en las... general, sí. O sea, es como que dicen tres verdades y mil mentiras. Y entonces dicen, no, es que la Biblia dice tal cosa y pues van cambiando el contexto y van desfigurando la verdad bíblica y van cambiando las cosas. Eso es, o sea, es como el mecanismo que tienen todo para mezclar mentiras con verdades. Simplemente eso es así. Total lo que dice Alejandro. yo lo veo muy a la par con la política, por ejemplo, en Venezuela, que hay mucha gente que apoya el comunismo y el socialismo, y dirás, ¿cómo si no estás viendo cómo están tratando el país? Pero hay mucha gente que vota, bueno, si es que realmente vale la pena votar, pero hay mucha gente que todavía apoya al gobierno, pero a veces se puede comer. Y aquí en México pues tenemos a nuestro cabecita de algodón, que también va de picada el país, pero la gente lo sigue apoyando y le sigue creyendo. Yo todavía no entiendo si lo hacen de una manera irónica o si realmente creen en él, pero hay, Del sentido del humor que tienen muy característicos los mexicanos. pero hay Todo sea gente, todo sea por el chiste. sí, es por los loles, por la anécdota. No, pero hay mucha gente que lo apoya viendo cómo está la situación, pero le han vendido tan bien al presidente que dicen, no, está bien y todos los demás están mal. Él es inteligente y él es bueno, pero toda la sociedad completa está mal y él es el único que puede salvarlos. Es muy mesiánica la cosa, que también se ve un poquito en Akira, como todos esperaban al Akira como un mesías, cuando realmente ni lo conocían y la única persona que
parecía poder ser el Akira porque se había proclamado este chico como el Akira, veían cómo destruía el mundo y decían, no, hay que seguirlo, está bien. No, pues está destruyendo a Japón. No, 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 pero él es el Akira, está bien. Entonces, pues, se han vendido. Hay una pregunta que tengo acá interna con respecto a Kira. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Kira? Porque es que, por ejemplo, o sea, me deja pensando eso de la película, porque pues en la película se fundó una secta que eran los seguidores de Akira, ¿no? Pero para que ellos supieran que existía ese tal Akira, es porque alguien de la secta religiosa tuvo que haber, o tuvo que tener como algún conocimiento de ese Akira Sí, antes, o cómo fue. Es que pues ese es Akira, me quedé. Ujú. Akira es un nombre en japonés, simplemente significa alegre, no tiene nada. Pero sí, lo que tú dices tiene mucha lógica. Y es porque, no sé si tú te acuerdas la que tenía como una peluca como de Elvis, no, sino como un afro grandísimo y unas Sí, que era, gafitas pequeñas. sí, sí, que Ese era como el de personaje, la secta. el de la Ujú. secta, es una señora y está más, digamos que su historia está más en el manga. Ella se llama Miyako y es la líder de la secta y ella también fue una niña Esper. O sea, ella conoció a Akira cuando Mm. estaban en el laboratorio, en las Ah, ok. pruebas científicas. Sí. De hecho, pues, tenemos muchos famosos, o algunos hemos escuchado de famosos Akiras. Por ejemplo, está De Akira, Dragon Ball. Akira Toriyama, Ajá. que yo creo que todos lo conocen, que es el que hizo Dragon Ball, pero también hizo los juegos como Dragon Quest. Y hay otro que se me va el nombre, Chrono Trigger. También Muy bueno. está Akira Yamaoka, que es el músico, o generalmente es el músico de los juegos y creo que también de la película de Silent Hill. Entonces, Akira es un nombre propio. Yo pensé que tenía como algún significado así súper como divino, porque por ejemplo en el anime Death Note, pues Akira se llama eh, ¿cómo se llama? Raito, que le ponen Akira. Ese es Kira. Ah, Akira. Yo que es que Akira. No, solo Kira. Bueno, esa serie me la vi en el 2000, como en el Cuando 2000, ¿qué? salió, sí, también 2008 la... me vi. Sí, pero no, nada que ver. Ah, Nada bueno. que ver. Bueno, entonces, ¿tienes algo más, Alejandro, para con la conclusión o pasamos ya a los personajes? No, pues solamente decir que todos los cristianos estamos llamados a promover la cultura de la vida, pero siempre y cuando sea con un trato ético y justo hacia los demás, viendo por la calidad de la vida o la calidad de vida de estas personas, pero sin dejar de pensar también en los límites y no cruzar esa línea de moralidad y responsabilidad en lo que nosotros hacemos. Yo quiero agregar pues algo dos palabras que dijo Alejandro y que es la palabra intrínseca y que es la palabra integral. Que me parece pues obviamente es el compendio de todo lo que pues nos define como seres humanos y ya después de que se sale de eso, de que ya como que hay una intervención que no es moral o que va a deformar lo que es, lo que es natural, lo que es sano, pues ya empieza a salirse pues de control, ¿no? Sí, así es necesario que, pues que como cristianos siempre busquemos la defensa de la vida y de la dignidad humana, porque pues sin dignidad no hay progreso, porque el progreso pues debe ir acompañado del bienestar de las personas y pues obviamente si es un progreso que cuesta la destrucción del mismo ser humano, pues qué progreso puede ser ese. Sí, Entonces tal pues cual. vamos con los personajes, ¿no? Entonces comenzamos con Kaneda, Mike. Bueno, Kaneda, pues bueno, Kaneda es el macho alfa de la manada, el tipo rudo pues de su pandilla, el que se preocupa por sus amigos, incluso Kaneda pues es el que llora cuando pierde uno de ellos. De lo que hemos hablado, pues él está en plena flor de su pubertad, porque se puede apreciar cómo tiene la testosterona a tope, es rebelde, busca pleitos, está en contra de cualquier tipo de autoridad. Bueno, es como en esta película, según lo que pues he
he leído también por aparte, decían que pues no hay ningún héroe, pero pues bueno, o sea, me parece muy raro porque pues él es el héroe de la película y pues en él lo que se destaca es este valor de la amistad, que es como lo más bonito que tiene, de que se preocupa por sus amigos, eh, se preocupa incluso pues por Tetsuo, entonces pues es de rescatar eso de Kaneda. Yo que tenía un súper discurso ya. No, Kaneda, al principio lo veía no solamente como el personaje Edgy Bad Boy, porque es el personaje Edgy Bad Boy de la película, pero sí como que caía un poco gordo al principio. Y era el típico, no me importa nada, no quiero a nadie ni a nada. Todos me parecen demasiado poco para mí. Pero no, realmente, a pesar de ser así o ser tosco emocionalmente, demuestra ser un buen amigo, demuestra preocuparse y muy a su manera, porque sí es demasiado agresivo para el típico héroe, entre comillas, porque según esto no es el héroe. Sí logra como que reivindicarse y ser un personaje bueno, o ser un personaje que es un buen amigo, el que busca salvar a su amigo. De cualquier manera extraña, porque la película es muy extraña, yo sí podría considerar a Kaneda como un héroe. Muy raro y muy a su modo. Quizás un antihéroe. Sí, muy a lo Deadpool. Sí, pero sí lo considero como el bueno. Bueno, en mi opinión, yo sí, pues tenía esa. Yo sí sé que él no es el héroe, o sea, yo considero que no es el héroe, sino que más bien es un antihéroe, ¿no? Porque, pues, él como tal, pues, la serie trata de poderes psíquicos, digamos la película, y él no los tiene, por ejemplo. Él no tiene nunca la intención de que, ay, está muriendo la gente, o él como que no tiene esa empatía, sino que él, pues, es un muchacho que, según su contexto, un muchacho que creció en la calle, que creció en pandillas, huérfano, sin personas que se preocuparan por él. Entonces él tampoco se preocupa mucho por los demás, o sea, no siente como mucha empatía por los demás. Y si vemos la serie, pues él no tiene ninguna característica de héroe porque él, lo que les digo, él nunca busca salvar al mundo ni nada, él simplemente se preocupa por Tetsuo y esa preocupación por Tetsuo puede ser leída de muchas formas. Más allá de la amistad, puede ser que él se preocupara por él porque es parte de su pandilla. O sea, también, tal vez en esos temas de pandillismo, pues yo no es que tenga mucho, mucho conocimiento, ¿no? Pero lo poco Nuestra que he pandilla visto, que, la pandilla que tenemos con Alejandro acá en el podcast. con nuestra pandilla. Entonces, en esas pandillas se suele ver a los miembros, el jefe de la pandilla suele ver a los miembros como más de su propiedad. Entonces él como que busca recuperar lo suyo, más que preocuparse pues o tener empatía por los demás. Y pues por Kai, porque lo que es un adolescente y pues, y eso también en el manga lo muestra, él desespera cuando ve a Kai, se enamora muy rápido, pero más es un enamoramiento más del lado Eros, ¿sí? Entonces pues no, yo creo que eso es una que concuerdo con que dicen que no hay un héroe en la historia. Ok, entonces bueno, hablemos de Tetsuo. Bueno, a mí Tetsuo que me parece que es el típico caso del chico que le hacen bullying y luego estalla y se vuelve loco. Pues bueno, acá vemos la importancia de no hacer bullying porque no sabemos con qué problemas internos tenga esta persona y cómo va a reaccionar o qué tal esta persona que pues le hagamos bullying después tenga poderes psíquicos y nos quiera matar a todos. Entonces es mejor pues no promover el bullying y no hacerlo. Pues bueno, me pareció que de él muy resentido con la sociedad, porque pues bueno, lo abandonaron por ser huérfano. Yo creo que también yo sería resentido por lo mismo, si me hicieran bullying, sería también muy resentido y también, si no conociera a Dios, también quisiera vengarme de todo, pero bueno, no es el caso y no soy resentido. Em, ¿Qué iba a decir de él? No, pues nada, no hagamos bullying, muchachos. Alejandro, ¿qué piensas de Tetsuo? Sí, así como dices, nunca sabes a quién a quién le estás haciendo bullying. ¿En qué clase de sociópata se pueda convertir?
No, Tetsuo era algo así como el menor, el más pequeño, el que todos lo maltrataban. Aunque sí eran un poco agresivos, no creo tampoco que haya sido la razón suficiente como para que haya embarrado a medio mundo en el cuartito. Creo que era más sus ganas de ser más fuerte, más importante, más imponente, lo que hizo que en cuanto tuviera poderes, enloqueciera. Y sí, sin importar si la persona a la que maltratas pueda o no tener poder, poderes psíquicos, no se les debe de tratar mal, de abusar de ellos. Ok. Bueno, Francisco, ¿qué opinas de Tetsuo? Bueno, antes de continuar, pues yo vi en Tetsuo, que sino que quiero preguntar a Alejandro si él sabe algo de eso. Yo vi en Tetsuo un fuerte complejo de inferioridad. No sé si tú concuerdas con eso, y no sé si tú puedes decirnos algo de eso, del complejo de inferioridad. Sí, de hecho, hay una teoría de Adler, el primer psicodinámico. Decía que el complejo de superioridad es únicamente el complejo de inferioridad disfrazado. Entonces, siguiendo la misma teoría, él lo que intenta hacer es compensar lo que sentía en aquellos momentos, lo que eran los maltratos, lo que era ver a Akira tan grande, Akira dije, perdón, a Kaneda tan grande e imponente y querer ser como él y él sentirse tan inferior, más los maltratos de los otros, lo que lo empuja a que en cuanto tenga poquito poder enloquezca. Entonces, el mismo complejo de inferioridad generado porque su modelo era demasiado alto y que los otros lo maltrataban, se convierte en un complejo de inferioridad disfrazado en complejo de Dios, casi casi. Bueno, de hecho sí es básicamente un complejo de Dios, que es el complejo de superioridad, donde él se sigue creyendo un ser todopoderoso a pesar de que le dicen que no es así y a pesar de que él dice que tiene en control sus poderes cuando realmente está haciendo un desastre y está lastimando a todos los que tiene alrededor. Sí, ese es un tema bastante complicado. Entonces yo pienso eso, pienso que como que siempre tuvo ese complejo de inferioridad y luego pues cuando ya vio que tenía una forma de salir, digámoslo así, de pasar por encima de los demás, pues no lo dudó. Y es lo que yo considero como la megalomanía, o lo que llaman megalomanía, que es como un trastorno mental que consiste en que la persona se cree socialmente muy importante, poseedora de enormes riquezas y capaz de hacer grandes cosas. La persona se comporta como si tuviera una posición social económica muy superior a la real. Vemos como él pues tiene esa transformación horrible precisamente porque no controló o creyó que su poder era ilimitado y que era pues incontenible. También hay como unas características siete características de la megalomanía, que son básicamente, son estas, ¿no? Entonces, una, son personas, y eso pues uno conoce muchas personas así. Acá en Colombia llamamos, por ejemplo, a las personas que tienen resentimiento social y que digamos que pasaron toda una vida sin tener nada y luego de un momento a otro tuvieron dinero, aquí lo llamamos levantados. Yo creo que en México deben tener un nombre para eso, me parece. Y que son personas que cuando ya ahora tienen, o sea, como ese dicho que dice que no hay peor jefe que el que fue esclavo, algo así, o sea, como que no hay peor dominador que el que fue dominado, bueno, algo así. Entonces, estas personas levantadas que llamamos acá, o personas que antes suelen ser muy clasistas, muy de pasar por encima de los demás, muy humillativos. Entonces, básicamente, pues esas son como las características del megalómano. Son muy presumidos, se sienten imprescindibles para cualquier reunión. Dos, se creen indestructibles, capaces de solucionar cualquier problema que se les plantee. Son capaces de todo para conseguir el poder y inclusive la manipulación de los demás. Tercero, se comportan como si fueran omnipotentes. Les gusta poner a prueba las capacidades de los demás para jactarse de ellos. Cuarto, no suelen aprender de sus errores, por tanto la experiencia no hace que corrijan sus fallos. Quinto, poseen una imagen narcisista e idealizada de sí mismos. Sexto, se fijan en la manera en que los demás reaccionan ante lo que ellos hacen o dicen,
Si son rechazados por otros, a causa de sus desajustados comportamientos, piensan que el problema es de los demás. Y séptimo, tienen una vanidad muy fuerte, apoyada en un ego sobrevalorado y alimentado por un marcado complejo de superioridad que les hace despreciar todo aquello que no se refiera de sí mismos. Entonces digamos que Tetsuo es en un plano de un ser, de una obra de poderes sobrenaturales, pero en la vida real hay muchos Tetsuos realmente. Bueno, yo quiero que no confundamos la palabra que dijo Francisco con melómano. Después, como que melómano es el que siente pasión y entusiasmo por la música, por si algo, por si se llega a malinterpretar. Pero eso sería melómano, ¿no? Sí, melómano, Ah, ok, porque el de la ok. La música. otra es megalómano. Exacto, por si algo, es que suenan algo parecidos, la verdad. Bueno, otro personaje que me gustaría pues mencionar acá, pues yo la verdad no me acuerdo el nombre, pero es el coronel y que pues bueno, para mí es la representación de lo que pues es, en esencia es como la película, que es como esta representación del poder militar, que pues para su época estaba como ese sentimiento de que el hombre era el peor enemigo del hombre y que estaba pues como todo el mundo tenía como ese temor de que otra vez se fuera a desatar otra guerra y que se fueran a acabar peores las cosas, ¿no? De otra bomba atómica y así. Entonces estaba pues como que ese existencialismo al tope, ¿no? Y pues bueno, dejan muy claro que, o sea, como el ejército en su afán de tener armas potentes, pues terminan haciendo grandes daños casi irreparables, porque pues esto es Akira, ¿no? Akira pues es el experimento que se hace y básicamente lo va a utilizar el ejército pues como una arma. Entonces vemos como estas armas muchas veces se salen de control, ¿no? Bueno, voy entonces a hablar del coronel Taisa. El coronel Taisa, él es el jefe del proyecto Akira. Se toma muy en serio su papel de militar. Y ¿qué viene este personaje? Pues una persona que no aprende de sus errores. O sea, como que hace 30 años se estalló esa vaina por Akira y llegó otro muchacho con un potencial similar. Ah, inyectémoslo de una, hagámosle. O sea, así como que, como que, ok, no aprendí, o sea, me pasó algo terrible y no aprendí. Y pues sí, o sea, solo por el afán de cumplir objetivos, no tenemos la capacidad a veces de aprender de los errores. Sí, este es un personaje como que muy a lo militar y se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Y si no lo haces bien, estás mal y vas a ser castigado, pero se va a hacer porque se tiene que hacer. Este, no estoy seguro qué poder decir de este porque no se sabe mucho de él, pero sí se nota ese sentimiento por la militarización. Es el coronel, está muy apegado a su título. Sí, tal cual. Es como que tratan de dar como la idea, ¿no? Eso es como en conjunto con el doctor, que también pues me gustaría mencionar, que pues ya acá sería parte como del eje principal de lo que hablamos hoy, de la bioética, pues que vemos esa como lo que mencionaba Francisco, ¿no? Que ya pues una vez pasó el Akira y otra vez están haciéndole como que, ay, why not? ¿Por qué no lo volvemos a hacer más bien? Entonces, vemos como quiere la medida, o sea, ahí, según el doctor, quieren llegar como a un tope de alcanzar el arma perfecta, pero sin importar absolutamente nada, sin importar lo que pasó, sin importar los errores, sin importar nada, entonces van a seguir haciendo lo mismo. Y pues básicamente es lo que pasa con respecto a lo que estábamos hablando de la bioética, que pues pasan por encima de la dignidad humana, a pesar de que pues obviamente por muy duras que sean las personas tienen una conciencia pues impresa pues, en su alma eh, y siguen haciendo pues este daño y este mal, ¿no? Entonces yo creo que pues es como esta parte del doctor y el coronel que es como una especie de combo. No sé si Alejandro Francisco quieran agregar algo ahí al doctor. ¿Qué quiere decir del doctor Onichi? Que, pues, que es el típico que no conoce los límites, ¿no? Que quiere ver como que veamos qué pasa. Y no importa, hagamos lo que haya que hacer y ya. Y pues precisamente él muere, como dice la Biblia. El que muere a filo, el que mata a filo de espada, muere a filo de espada y finalmente él muere pues víctima de su propio invento. Entonces, pues sí, o sea, él es el típico científico loco, que hay mucho en la actualidad,
como vimos este médico que alteró a esas niñas allá en China, personas que no les importa la dignidad, que no conocen límites y que creen que pueden hacer lo que quieran. Entonces, pues no, obviamente que no, no puedes buscar el bien por encima de la dignidad de la persona. Entonces, Tal cual. pues me gustaría ahora comentar si tienen alguna parte que les haya llamado la atención, alguna escena que les haya impactado. A mí me impactó un poco la escena de cuando muere Nezu en la película, ¿no? Porque en el manga pasa diferente. Pero en la película, pues el Nezu es el concejal, el político corrupto, que muere porque no se puede tomar, o sea, muere de un infarto con toda la plata ahí en la mano. O sea que como que no vale todo lo que hagas si al final, pues como que de todas maneras, al final vamos a morir. Entonces como que no vale, ¿para qué tener tanta plata? ¿Para qué haber sido tan corrupto? Como que eso no le sirvió de nada. Entonces él no puede tomarse la medicina del corazón, muere ahí en la calle, en medio de la turba, y muere y la plata, se abre el maletín y sale volando toda la plata y los cheques y ahí se perdió todo. Entonces me pareció muy interesante esa reflexión como de la banalidad de lo que es los bienes de este mundo, que finalmente pues son fáciles, se pierden con facilidad, que es mejor atesorar bienes en el otro. No sé, Alejandro, que si tengas alguna escena que te haya llamado la atención o algo. Bueno, es como una sucesión, no es en sí la escena, pero es lo que me transmitió. Todo este tiempo en el que Tetsuo estuvo, pues, con la muchacha, que no me puedo acordar cómo se llama la novia. Kai, Kai. Kai, no, Kei era la de Kaneda, ¿qué no? No, Tetsuo tenía una muchacha que es la que termina matando cuando Ah, sí. este se expande. Ujú. En Ese, el, espérate a ver. Primero vamos a ver cómo se llama, a ver. yo siento que en todo el momento él supo que no estaba bien, porque nunca quiso demostrarle el poder a ella. E incluso lo esconde, cuando tiene el brazo todo mal, lo esconde con una especie de capa, Kaori. para que no lo vean. Sí, Kaori. Es Kaori. Y ya cuando empieza a reaccionar Tetsuko de que está haciendo las cosas mal, es una vez que su cuerpo, ni siquiera sé cómo explicarlo, está muy raro esa parte, la atrapa, que es cuando dice, no, no quiero hacerle daño, y de repente la mata. Y es un, ya, dispara, ya no quiero nada. Eso yo creo que para mí es la parte así como que culmen del... No, a mí me pareció interesante pues la parte que mencionó Francisco de cuando el tipo este, el político rata, estaba metiendo pues los fajos de dinero entre el maletín y pues de lo mucho que tenía no le cabían, ¿no? Y después como traicionó pues a su colega que estaban en el complot los dos y lo traicionó pues por unos billetes y también pues que me muestran como la escena también de cómo se va como que todo yendo muy al carajo. Y también está pues la parte que es como la parte religiosa, ¿no? Como sea detrás de una falsa pues ideología, pues muchas personas mueren, porque pues vemos como todos siguen detrás a un supuesto Dios que se llama Akira y pues se van detrás de él sin saber qué es lo que siguen, sin saber absolutamente nada y pues mueren a causa de esto. Entonces se ve como toda esa relación entre la religión, entre lo militar y entre lo político, ¿no? En cómo pues es esa visión que pues obviamente no es como algo alejado de la realidad actual, ¿no? De cómo hay mucha secta, de cómo el ejército pues hace de las suyas, de cómo la ciencia también hace de las suyas y todos estos aspectos, pues como que nos hacen como parte a los seres humanos, ¿no? Porque es que muestran cada escena y después pasa a la otra escena como en un recuadro negro, se pone negro un momento a otro y pasa a la otra escena, pero como que le implican todo en el mismo concepto, ¿no? Ah, pues una parte también que me gustó es la parte de cuando se transforma como como en esa masa Tetsuo, que la verdad pues creo que ahí fue de una de las partes donde más se utilizarían todos los colores, como estaban mostrando, porque pues en realidad sí que le echaron ganas. Y me imagino que pues el trabajo artístico pues para realizar esa animación fue creo que uno de los más arduos que tuvieron que hacer porque de la nada cómo se transformó pues es algo que impresionante.
También la Sí, esa escena de las escena motos me buenísima. pareció que es muy interesante. Creo que es una escena que en muchas partes de la crítica la destacan, que es cuando las motos corren y se ve como ese resplandor de luces que va siguiendo la moto. Como cuando uno hace ese efecto, no sé, que va uno en el carro y ve que pasan las luces muy rápido, pues que lograron ese efecto de que se va difuminando el color en cuadro por cuadro, pues me parece que es algo muy, muy impresionante. De esas, pues como son las cosas que como más rescato, no tanto como escena, sino como por el arte y el trasfondo que tiene cada cosa. Bueno, listo, entonces ahora vamos a la opiniones finales y calificación. Entonces, dale, Mike, tu opinión, conclusión final y calificación. Bueno, mi opinión sobre la película, me parece que es algo adelantada a su época. Me parece que pues como muchos autores de que que pensaban el futuro, pues yo creo que este es como uno de los un poco como más acertado con respecto a sucesos que pasan y también el mensaje que tiene esta película que es muy grande, que no es como solo, bueno, hagamos una película de dibujitos como muchas personas la ven, o como gente que pues no sabe apreciar el anime o la animación que dicen, no, eso es solo entretenimiento y dibujitos para niños. No, es como ese sentido de interpretación que tiene el artista, que lo plasmó a través de sus dibujos, de su arte y dijo como no, o sea, tengo miedo de que pues se desate otra guerra, tengo miedo de que el ejército otra vez se salga de control estas cosas, estas guerras, que otra vez caiga otra bomba. Tengo miedo sobre pues este futuro tan incierto que tenemos nosotros, de que pues no sabemos la tecnología hasta dónde nos va a llevar. Tengo miedo de esas como de esas cosas, de esas apropiaciones culturales de otros países, porque obviamente lo que pasó en Asia con respecto al anime y todas estas todo esto viene pues más del occidente, o sea, no viene tanto de Asia, sino más bien del occidente, que pues es con donde empezó más que todas las empresas de la animación. Mucha gente piensa que es de Asia, pero no, empezó fue acá en el occidente, porque pues los primeros festivales de animación fueron del occidente. Entonces también es como que ese miedo que ellos tenían con respecto a eso, ¿no? Y que pues también se puede destacar ahí el miedo que tenían con respecto a la carrera espacial y pues a la carrera espacial que tenía pues Estados Unidos contra Rusia o bueno la Unión Soviética, como avanzaban tanto y que como que un afán tan rápido en avanzar que pues se podían despreocupar por por las cosas humanas, ¿no? Porque pues en esa carrera espacial hubieron obviamente catástrofes que implicaron muertes de personas, entonces creo que era como todo eso encerrado en una película de 127 minutos, si no estoy mal. Entonces, bueno, mi calificación para esta película, pues yo siempre soy como de uno a 10. Entonces yo siempre le doy un 10. Me parece que es una muy buena película, yo la recomendaría. No la vean solo simplemente como por ver o por pasar el tiempo o el rato, no, sino véanla con una mirada muy crítica. Disfruten de la música, de las escenas, de las imágenes, todo es muy bien dibujado, o sea, no es una película que ustedes se van a aburrir. Tal vez pueden que no la entiendan, pero pues bueno, en internet ya se lo pueden explicar. Igual pues no es Neon Genesis Evangelion, que pues es muy difícil de entender. Esta película posiblemente sí la entiendan. Entonces pues bueno, mi recomendación es que la vean y le pongo un 10. En mi caso, de hecho, cuando terminé de ver la película, les mandé un mensaje al grupo que decía, mi análisis me dice que es como Evangelion, pero con menos desnudos, maquinarias y connotaciones judeo-paganas. Sí, definitivamente es mucho más fácil de entender, aunque sí está muy extraña. O sea, no es una película así como que palomitera y nada más para tomar a la ligera. Sí, sí tiene una historia bastante interesante y visualmente también es muy extraña por el sentido, por el final, igual que Evangelion. No,
el final con la transformación, sí, sí es extraño, o sea, no es algo normal. Pero a pesar de todo y que hable del lejano 2019, es una película muy actual, porque vemos eso actualmente. Podemos encontrar desde los trabajos genéticos que saltan entre la línea de lo moral y lo inmoral, encontramos aquellas ideologías donde ya cualquiera básicamente lo hacen un dios, lo siguen, manifestaciones en contra del gobierno, que ahorita Latinoamérica está brillando en eso. Este, Es, mande. no, que sí, esa película es como muy, muy profética, ¿no? Se ven las manifestaciones ahorita a flor de piel, como dicen, ¿no? Todo el tiempo manifestaciones. La gente desesperada por intentar creer en algo y aferrarse a cualquier cosa, incluso si es lógico o es más bien ilógico el creer que algo así pueda estar bien, como un ser que de repente destruye la mitad de Japón. La desesperanza de la gente en contra de la esperanza de estas personas, las luchas en contra de los medios, está muy buena para analizar. Con respecto así de decir, oh, mi favorita, no, la verdad no. Yo le pondría un 85, un 8.5 porque es muy buena la película, pero a mí no me atrapó así como para decir, oh sí, tengo ganas de volverla a ver. Quizás, ¡Bú! quizás porque yo soy de gustos muy simples, pero es una muy buena película. Más no es para cualquiera, no es para todos. Entonces, sí, yo creo que le doy un 8.5. Mi apreciación final. Mi apreciación final de esta película es que en sí, muy adelantada a su tiempo, la animación es muy bonita. Yo recuerdo la primera vez que la vi, yo quedé como... "Ah". Y pues yo me la vi la primera vez por allá en el 2000, que por ahí, inicios del 2000, 2001. Yo tenía como 10 años, pero pues yo me acuerdo que cuando yo la vi, yo quedé como, wow. No pasó nada. Es una persona normal. Y mírame ahora, crecí y nada pasó. Sí. No tengo ningún Más que todo trastorno. más que ¿Ah? todo en esa escena en esa escena que se le está saliendo las tripas por la alucinación Ay, ¿a quién? sí. Ese es un A Tetsuo. a Tetsuo, o sea, es una así un poco esa pequeña como referencia que hacían a las películas de Disney cuando sale el carrito animado, el osito y la muñeca bailando. Ay, esa escena también es genial. Y que los trata de coger con la mano. Sí, Ay, esas escenas son como las surre super pesadas ahí en la película, como para que ningún sí, niño las son. vea, que las vea se traumatice. No. No, pero yo creo que esta película sí es diferente, o sea, a lo que pasa con la tumba. Yo también me la vi cuando la tumba de la luciérnaga. Esa sí me la vi de niño y aunque no entendí nada, me dejó muy buen sabor de boca, pero pues no es muy difícil de entender realmente. O sea, no es tan complicada como Evangelion. Otra cosa es el trasfondo, otra cosa que me gustó mucho es la parte pues de la animación, de los detalles de cada edificio, cómo se nota que el japonés es muy perfeccionista, ¿no? Que cada Tal cual. edificio con cada detalle, cada edificio, cada ventana bien dibujada, los colores, o sea, es realmente muy bonita, o sea, el cuero de la chaqueta se ve como cuero, es realmente muy, muy bonita la animación. Luego está el trasfondo, lo que analizamos en este podcast, pues todo lo que es la falta de valores, la falta de ética, la manipulación. O sea, tiene muchos temas que hubiéramos podido tratar, como dice Alejandro, ¿no? O sea, un análisis podría ser tan largo como el de Evangelion, que duró 5 horas. Se podría, porque pues hay muchos temas, se puede hablar como la manipulación de las sectas religiosas, las sociedades con falta de oportunidades, la disparidad social, las protestas, la inconformidad social. Entonces, todas estas cosas que la serie contiene en tan poco tiempo y todos los temas que toca, todas las fibras, la crítica social que hace, en mi caso yo sí le pongo un 10 porque pues, fue una película que me gustó mucho, que la he visto muchas veces, que siempre que la veo, como que veo algo diferente, me pasa parecido como con Evangelion.
Sí soy de películas, me gustan las películas y las obras que no son tan sencillas de entender, que le dan a la persona la capacidad como de, como lo que decía Homero, de cuando vio la película de la secta, y entonces dice que no entendía la parte en la que los federales le habían puesto una trampa, y entonces los manes con que y entonces los de la secta le dicen, pero eso no pasa en la película. Y él dice, no, es que cuando yo veo una película, cuando no entiendo, me invento otra en la mente. Entonces algo así. A mí me gustan las películas así, o sea, las películas que le dan a uno, que lo obligan a uno a imaginarse cosas o a pensar o a hipotetizar cosas. Me gustan así. Por eso también juego hoy día, juego más juegos de mesa que de video, porque me gusta más el tema de analizar las cosas, de pensar, que de simplemente reaccionar. Entonces, pues, por eso. Y ya, pues por eso, pues en mi caso le pongo un 10, muy buena película para ver y también muy buenos temas para reflexionar, especialmente pues este tema tan complicado de lo que es la dignidad humana, de cómo hoy día en tantos frentes pues se busca vulnerar la dignidad humana y que nosotros como católicos pues tenemos la obligación de estar siempre en favor de la vida porque nuestro Señor es el Dios de la vida y finalmente pues es el quien va a triunfar. No sé si tengan algo más que decir, muchachos, algo más que agregar. No, ya está ¿Ya? perfecto. ¿Listo? Todo listo. Bueno, entonces pues ya para terminar les recordamos que pueden encontrar este podcast también en iVoox Podcast, en YouTube y en Spotify. Cualquier inquietud o opinión la pueden dejar en la caja de comentarios. Entonces pues no siendo más, les deseamos bendiciones, un saludo y hasta la próxima.